Ya, entonces ya se está compartiendo la pantalla. Ya tengo por aquí el archivo de las 7. Ujú. Dime, Carolina, creo que era tu nombre. Dime, todas las preguntas, ¿cuál de ellas? Eh, estoy escuchando. Sí, Ya, estuvimos en el se tema escucha de las entrecortado. cruzadas. ¿Se escucha entrecortado? Carolina, no te escuché bien. Otra vez dime, ahora sí, ¿cuál? ¿La uno, la 2, 3, 4, 5 o todas? No, es sobre, sobre las cruzadas. Que resulta que estuvimos leyendo sobre las cruzadas y, o sea, entendemos la mayor parte del tema, pero estuvimos leyendo las preguntas y en una de ellas, si no me equivoco, nos habla de que las cruzadas favorecen la expansión feudal, pero en eso también entra la iglesia y no sabemos cómo es que la iglesia se favorece por la expansión feudal. ¿Qué tipo de relación tiene? Ya, ¿es una pregunta que está acá o la sacas de otra parte? Coméntame. No, no, la he Es del sacado de 2024 sí, uno ajá, del hemos- ciclo Ya, pasado. ujú. ya. O sea, ustedes dicen, ¿por qué más, o sea, por qué la iglesia la relacionan con la expansión feudal, ¿no? Es más o menos así es la duda de ustedes. Sí. ¿Sí? Ya, ya. Aquí voy entonces con la respuesta. Chicas, miren, lo que está pasando es que en la Edad Media el concepto de riqueza no se entendía en bases preciosos como sí va a ocurrir después, ¿no? Cuando se pone en auge el mercantilismo, metales preciosos, oro y plata. En la Edad Media, lo que es concepto de riqueza es la posesión de tierras, de los famosos feudos. Recordando que un feudo es aquel espacio de tierra que es de tu propiedad y que además tú lo trabajas, o sea, le sacas una producción, el usufructo, como se dice. Entonces, ese es el concepto de riqueza. Entonces, ya de lo que cayó, se desintegró, ¿no? En el Tratado de Verdún, los señores nobles, estamos hablando pues de estos caballeros que gracias a su labor, ¿no? En las batallas, en las guerras, ellos recibieron como pago, ¿no? Como pago a sus triunfos, ellos recibieron parcelas de tierra que fueron dadas justamente por reyes, ¿no? O sea, tú eres mi caballero, tú me has ayudado en una guerra, yo como te pago, no te pago con dinero, yo te pago con tierras. Entonces, cada vez que tú me ayudas a ganar más conflictos, más batallas, yo te pago con más tierras, con más tierras. Y al pasar el tiempo, tú vas a tener muchas tierras. Y adicionalmente a eso, yo te voy a entregar títulos de nobleza. Y ustedes recordarán que el que empezó con esta entrega de títulos fue Carlomagno, cuando hizo la repartición de sus tierras en los ducados, en las marcas y en los condados. Carlomagno comenzó a entregar títulos de nobleza que además se podían heredar a los hijos, ¿no? De estos nobles. Entonces, si yo soy un noble que tengo muchas tierras y que además ahora tengo un título que me ha dado el rey y que puedo heredar para todo mi linaje, ¿no? Ahora yo tengo mucho poder. Tengo tanto poder que voy a querer desafiar al rey. Entonces, cuando llegue ese momento, a partir del siglo 9, 10, yo me voy a consolidar de tal manera que voy a ser igual de poderoso que un rey o más poderoso que un rey inclusive. Entonces es ahí donde comienza el feudalismo, en el siglo 9, 10, 11, 12 hasta el 13, que entra en decadencia por varios factores, ¿no? No solamente por las cruzadas, que fue un factor que sí va a hacer que la vida rural, ¿no? La vida feudal entra en decadencia y las ciudades se reactiven, ¿no? Con el comercio, con el uso de la moneda, la banca, ¿no? Y todo lo que son los gremios de diferentes oficios. Entonces, pero el feudalismo vivió por mucho tiempo. Ahora, la iglesia también es considerada como una señora feudal. O sea, si existen los señores feudales, la iglesia sería como una señora feudal. ¿Por qué? Porque la iglesia es una institución, o sea, hay que verlo así, como una institución que se encarga de la fe, ¿no? Se encarga de interpretar la palabra de Dios a través de la Biblia, hacer la misa, y la iglesia, por todos estos servicios que te da en nombre de la fe,
¿Cómo tú le pagas a la iglesia? ¿Acaso a la iglesia le vas a pagar con dinero? Se supone que en la Edad Media no había dinero. Le pagas a la iglesia, le pagas también con producción, o en todo caso, la iglesia obtenía también tierras, ¿no? Obtenía tierras las cuales la iglesia cada vez va a tener más y más y más. Y el origen de todo esto está cuando Pipino el Breve le entregó grandes extensiones de tierra a la iglesia católica, y estas grandes extensiones es lo que más tarde son pues los estados pontificios. Entonces la iglesia católica desde el siglo IX, ¿no? Cuando hizo su alianza con los francos, desde ahí la católica comenzó a tener muchas tierras, y con el tiempo se consolidó más y más porque la iglesia, como pago de sus servicios, la iglesia va a obtener muchas rentas, y entre esas rentas está pues, ¿no? Las tierras que le van a dar. Por lo tanto, podríamos afirmar que en la Edad Media la iglesia católica no solamente fue una señora feudal, sino que fue la principal señora feudal porque tuvo en sus manos muchas tierras, muchos feudos que la convirtieron no solamente en poderosa a nivel económico, sino también obviamente a nivel ideológico, porque la Edad Media fue la edad de la iglesia, ya que dominó pues la mentalidad del hombre a través de la religión. ¿Ya, chicas, quedó claro ahí o hay algo más? Sí, profesora, una pregunta más. De acuerdo a esto, bueno, son dos preguntas más, pero primero, Sí. la iglesia, por esta razón también se hace lo de donde, o sea, le entregaban tierras a la iglesia como para, o le daban un pago a la iglesia para asegurar como que un lugar en el cielo. ¿Tiene Ajá. relación? Em, o sea, son varias cosas, ¿no? Darle a la tierra pagos, de por sí dar a la iglesia algo, ya es una forma de que tú quieras asegurar a cambio algo, porque nada en este mundo es desinteresado. Si tú das tu ofrenda, si tú das tu aporte, ¿no? Tu diezmo, lo estás dando para algo, ¿no? Entonces, de todas maneras hay algún un interés. Ahora, lo que tú ya me comentas como que pagar a la iglesia para obtener ya de repente un perdón o cosas así, y ya eso ya es parte de un poco ya de corrupción que la iglesia también se le va a criticar, ¿no? Y eso se va a poner así en evidencia, se va a hacer como que público en el siglo XVI cuando se hace la reforma, ¿no? Por parte de Lutero y por parte de estos grupos, ¿no? Que van a intentar desafiar a la iglesia con la única intención de quitarle poder, tanto poder económico como poder también ideológico. Entonces, eso que me comentas, sí, en parte es cierto, pero ya está más relacionado de repente si me hablas, ¿no? De que yo te pago, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XV, ¿no? 16, cuando existían estos grupos de mercaderes, comerciantes muy ricos como la familia de los Borgia, como la familia de los Médicis, que eran familias muy ricas, súper poderosas, ellos compraban cargos eclesiásticos, lo cual se conoce como simonía. Eran tan ricos que compraban hasta el título de cardenal o el título de papa para dárselas a los integrantes de su familia. Entonces, eso es un tipo de corrupción. Entonces, sí, la iglesia también ha tenido ese tipo de críticas, ¿no? Que ha pasado eso en su interior, que le han pagado, ¿no? Para obtener a cambio no solamente asegurar la salvación de tu alma, sino también otro tipo de cosas. ¿Qué más, chicas? Eh, Miss, en la pregunta 3 Ya, la estuvimos 3. viendo y para nosotras es como que todo es verdadero, pero Ya. Vamos a ver la entonces, verdad es ¿ya? que no encontramos respuestas. Ya, esta pregunta, ¿verdad? La que estoy señalando acá. Sí, Ya, a ver, el Imperio Bizantino fue la continuación de la parte oriental del Imperio Romano, originado en la división dispuesta por el emperador Teodosio y concretada luego de su muerte, año 1300, bueno, 395 después de Cristo. Si bien destacó el emperador Justiniano por alcanzar la máxima expansión territorial, el imperio pudo sostenerse a lo largo de casi 1000 años gracias a su poderío económico. En relación con la economía bizantina, señala el valor de verdad de los siguientes enunciados. Ya, mira, todas las afirmaciones pueden ser correctas respecto al Imperio Bizantino, pero te están preguntando solamente por la parte de su economía. Entonces, si en estas opciones hay algo que sea político o religioso, no sería correcto, ¿ok? Ya de antemano les digo.
Uno, el Basilius controlaba tanto el Estado como la Iglesia dentro del imperio. Ya, eso para empezar, esto no es económico, esto es político. ¿Correcto, chicas? Esto es político. Y número dos, el Basilius es un título que se le da al emperador bizantino, pero solamente para designar su poder político, más no su poder a nivel de la religión. O sea, si tú me quieres decir, profesora, el emperador bizantino tenía poder económico y tenía poder político, sí, eso es correcto, y a eso se le llama césaropapismo. Pero si tú solamente me quieres decir que el emperador bizantino tenía poder político como un rey, entonces eso ahí se le llamaba Basilius, pero solamente designa su poder político, no su poder a nivel espiritual religioso. Por lo tanto, la uno no es correcta porque es algo político y porque además tampoco no es correcta la afirmación. Basilius solamente es para designar su control a nivel del Estado, no de la Iglesia. ¿Me dejo entender? Sí, Ya. La dos, tuvo una posición geográfica, bueno, estratégica para el comercio entre Asia y Europa. Eso es correcto, ¿no? Al estar ubicado en esta zona que es el estrecho del Bósforo, que conecta Europa con Asia, pues es una zona que desde la antigüedad ya era conocida, fue ya, digamos, muy utilizada, ¿no? Por toda esta clase de comerciantes, que significaba como la ruta más rápida, ¿no? La más fácil para comercializar entre Europa y Asia. Ahora, África también se incluía, porque África, sus productos recorrían una ruta terrestre, ¿no? Para, pues, del norte de África, la zona de Egipto, de la parte del cercano oriente, ¿no? Y todos esos productos eran trasladados de la parte de Asia hacia Europa. O sea, igual, África también se integró dentro de esta ruta comercial. Por lo tanto, la B es de tipo económica la afirmación y también es correcta, por lo tanto sería verdadera. La 3, desde el cisma de Oriente, la iglesia bizantina decidió llamarse ortodoxa, eso también es correcto. Todos sabemos que pues ocurre en el siglo XI el cisma, no, siglo XI no, o siglo XII ocurre el cisma de Oriente, donde la iglesia bizantina ya no quiso estar subordinada, ¿no? a la autoridad de la iglesia de Roma. Entonces, eso es por una pugna de poder. Entonces, ¿qué hizo el patriarca de la iglesia bizantina? Pues logró, ¿no? por medio de presión política, logró que su iglesia, ¿no? la iglesia de Bizancio, se separara formalmente de la iglesia de Roma y de aquí en adelante son dos iglesias que son cristianas, pero una es católica, la de Roma, y la de Bizancio es ortodoxa. ¿Cuál es la diferencia? Algunos puntos doctrinarios, como por ejemplo en las misas que se hacía en la iglesia de Roma, el idioma era el latín, mientras que en la iglesia bizantina, ¿no? La misa lo hacían en griego. Por ejemplo, en la misa o en la iglesia de Roma, la autoridad es el Papa. En la iglesia de Bizancio, la autoridad es un patriarca. Entonces, ese tipo de cositas, como por ejemplo que en la iglesia, ¿no? de Roma, nosotros cuando nos bautizan, nos echan el agüita en la cabecita, ¿no? Con un bebé, tú has visto que le echan con una tacita, de verdad, no sé cómo se llama el objeto, le echan el agüita en la cabeza. En cambio, en la iglesia de Bizancio, le sumergen la cabecita de la persona en el agua directamente. Ese tipo de diferencias es lo que separa la doctrina de ambas, porque por lo demás son iguales, ¿no? Entonces, esto sí es correcto, chicas, sí es correcto, pero no es una afirmación económica, es una afirmación de tipo religiosa, por lo tanto no podría ser clave. Y la 4, la agricultura se organizó en latifundios en manos de la nobleza y clero, eso también es cierto, ¿ya? Porque estamos en una etapa donde la vida fue en la tierra. Y si bien es cierto, el imperio bizantino fue totalmente comercial y comercio internacional es lo que más le dio riqueza, obviamente, pero también practicaron la agricultura. Y las tierras estaban en manos de los nobles, pero también del clero y por ende de la iglesia, pues, ¿no? Entonces, solamente económicas serían la 2 y la 4. Por lo tanto, solamente serían verdaderas esas y la clave creo que sale bien, ¿no? La respuesta D. Entonces, chicas, ahora sí, ¿le sacan o todavía no? sí, sí, sí. No, no nos Sí. habíamos dado cuenta que era económico. Económicas, así Eh, es. Ujú. ¿Qué más, Termina- chicas? Había una última pregunta, pero ahorita no la encuentro. Ah, hemos estado leyendo bastante el término laico y lo asociamos ¿Laico?
Sí, con la iglesia, pero nos confundimos, entonces no sabemos cuál sería. Porque Lutero tiene pensamiento laico. Claro, o sea, cuando leímos sobre Lutero nos dice que tiene un pensamiento político laico. Ya, Entonces, perfecto. laico nos referimos Ya, netamente a fuera de la religión o de manera razonable. La definición la tengo un poquito mareada. ya, ahorita aquí, ya. Lo que pasa es que hay que hacer el contraste, hay que hacer el contraste entre la edad medieval y la edad moderna, porque vamos a encontrar grandes cambios, ¿no? Entonces ahí se resalta lo del pensamiento laico. En la Edad Media predominaba la escolástica, es la doctrina en la que tú tienes dos opciones, o todo lo explicas en función de la fe o se explica en función de la razón, pero la iglesia te va a decir que lo expliques en función de tu fe. Porque si tú comienzas a explicarte las cosas en función de la razón, te vas a dar cuenta lo que la iglesia te dice no puede ser verdad. ¿Sí o no? Porque la iglesia te habla, pues, ¿no? De los santos, de la Virgen, de que Cristo es el Hijo de Dios, ¿no? Entonces son cosas que tú por medio de la razón difícilmente vas a poder entender, pero por medio de la fe ni siquiera es necesario que lo entiendas, solamente es necesario que lo creas, ¿no? Porque ahí viene el término de dogma, que es aquello que se considera como verdadero sin que haya duda a que sea cuestionado ni nada, ¿no? De frente, se acepta como verdad y punto, ¿no? Un dogma. Entonces, dentro de la doctrina filosófica, que es la escolástica, pues todo se explicaba a través de la religión. Inclusive Dios era el centro de todo. Entonces, si Dios es el centro de todo, todo lo que ocurre en la vida del hombre se explica en función de Dios. El poder de los reyes, los desastres naturales que puedan ocurrir, el orden social, de repente la producción de las tierras, todo lo que ocurra se explica en función de la religión. Entonces, si hablamos a nivel político, también el poder de los reyes, pues se explica por un designio divino. Entonces, si tú pretendes entender la política en función de la religión, pues estás aquí entreverando las cosas, porque estás uniendo religión con política, lo cual es característico de la Edad Media. Pero cuando ya llegamos a la edad moderna, cuando empieza a florecer pues el humanismo, ¿no? Y después también el Renacimiento, hay un cambio, porque a nivel político ya no se quiere, ¿no? Continuar con esta idea de que pues Dios, ¿no? Explica el poder del rey y por lo tanto lo que el rey haga tiene que estar sometido a una cuestión de fe o tiene que estar sometido, ¿no? A la religión. O sea, ya no va a haber ese sometimiento como sí lo hubo en la Edad Media. Ahora en la Edad Moderna el poder político quiere liberarse de la religión. Y esto no es una cosa de azar, esto es algo que viene impulsado por grupos de poder que son los burgueses. Los burgueses aspiran a llegar a tener el poder político en algún momento. Por eso es que ellos están impulsando toda una serie de movimientos que son el humanismo, la reforma, ¿no? Entonces ellos quieren llegar a tener ese poder político en algún momento. Pero para estos grupos de poder aburguesados, pues explicar la política por medio de la religión no es conveniente, no les, a ellos no funciona así para ellos. Por eso es que promueven el pensamiento laico, en el cual lo que te están diciendo es que la política no puede ser entendida por medio de cuestiones religiosas. La política tiene que ser entendida a través de otros principios que están relacionados con la razón y que están relacionados íntegramente con el papel del hombre, el protagonismo del hombre. Por eso que ahí plantean el antropocentrismo, o sea, la idea de que el hombre es el dueño de su destino, es el protagonista de su historia, por lo tanto, solo el hombre puede tomar decisiones que no le competen a Dios. Entonces, en ese sentido, los gobernantes no tienen que rendirle cuentas a Dios, no tienen que rendirle cuentas a nadie. ¿Te das cuenta? Cuando en la Edad Media sí lo tenías que hacer supuestamente, porque todo estaba relacionado con Dios bajo la idea de el teocentrismo. ¿Ya, chicas? Entonces, por eso se habla que un pensamiento laico es un pensamiento fuera, es un pensamiento desligado de las cuestiones religiosas. No te estamos diciendo que tú rechaces la religión ni que tampoco dejes de ser religioso, no te están diciendo eso. Lo que te están diciendo es que separes las cosas. Por un lado tu religión,
y por otro lado, el poder de los gobernantes. Son cosas separadas y que tienen que tener ahí cada uno sus espacios. Eso es lo que te están diciendo. Más no están rechazando la religión, de eliminar, no están tratando de hacer, Miss, pero separar las cosas. disculpe, Miss, pero Sí, entonces cuando hablamos de monarquías absolutistas y hablamos del providencialismo, que se supone que es como ujú, designio divino, acá, por ya. ejemplo, me ponen un verdadero y falso. Sobre las monarquías absolutistas, el providencialismo a través de la exaltación laica del rey. Ya, sí, te entiendo y sí sabía que por ahí ustedes me podían preguntar eso. Lo que pasa, chicas, es que aquí pues las cosas tienen un interés de alcanzar el poder y todos y quienes mueven esto son los grupos poderosos, no es el pueblo nunca genera las ideas ni tiene pues los intereses para alcanzar cosas, el pueblo muchas veces solamente es guiado para lograr triunfos para otros. Entonces, en este caso, los que están detrás, ¿no? De, por ejemplo, de esta forma de gobierno que es el absolutismo, también pues están detrás ahí grupos que apoyan a los reyes, porque saben que los reyes, cuando comenzaron a recuperar su poder, ¿no? A partir del siglo XII, XIII, XIV, los reyes fueron impulsados por la clase burguesa. Ellos fueron los que financiaron a los reyes, los que comenzaron a apoyar a los reyes. Y de esta manera los reyes pues recuperaron su poder como antes, ¿no? Como antes del feudalismo, pero a cambio los burgueses también recibieron ciertas disposiciones, ciertas medidas que les favorecieron a nivel pues de su actividad económica. Entonces, cuando los reyes llegan a esta etapa de lo que es el absolutismo, que es siglo XVI, XVII hasta el siglo XVIII, el absolutismo tiene tres principios. Uno de ellos es en donde dicen que el rey debe concentrar todos los poderes, ejecutivo, judicial y legislativo. Ya, entonces eso queda claro, ¿no? Tiene todos los poderes para impartir justicia, para hacer las leyes, para poder intervenir en las guerras, en tratados, en la economía, en todo. Ahora, el tema del providencialismo, que es otro principio, dice que el poder de Dios, el poder del rey se lo ha otorgado Dios, ¿ya? ¿Por qué decir esto? ¿Por qué? Porque esto es conveniente y no se confundan con el hecho de que como en la Edad Media, o sea, lo que pasa es que en la Edad Media realmente la iglesia era más poderosa que los monarcas y la iglesia hacía sentir su poder porque tú que eras un rey tenías que estar detrás de mí, tenías que estar debajo mío y tenías que pagarme rentas y tenías que obedecer los preceptos de la religión antes que los preceptos materiales, ¿no? Humanos. Entonces, en la Edad Media fue así, pero ahora el rey está por encima de la iglesia, le ha hecho sentir a la iglesia que está debajo, pero no puede romper con la iglesia totalmente porque recuerda que en el mundo la cristiandad es muy fuerte, el hombre es muy religioso aún. Entonces, si tú rompes con la iglesia, pues vas a tener, ¿no? La pérdida de este control ideológico. Entonces vas a utilizar a la iglesia con la idea de que tu poder viene de Dios, porque te conviene decirlo. Si tú me dices a mí que tú eres mi rey y que yo tengo que obedecerte, yo hasta me puedo rebelar ante ti porque de repente pues yo no te tengo miedo. Pero si tú me dices que tu poder viene de Dios, el cual también es mi Dios, yo ahí voy a pues detenerme, ¿no? Porque yo soy religiosa, yo quiero alcanzar la salvación. La religión todavía me mueve bastante. Entonces, para mí es un límite, ¿no? Que tú asegures que tu poder viene de Dios me limita a mí y de alguna manera ideológicamente todavía me detiene. Eso va a ser por un tiempo, porque en el siglo XVIII ya no va a ocurrir eso. En el siglo XVIII los grupos burgueses van en contra de los reyes, el rey, ¿no? Para asegurar tal afirmación. ¿Y por qué tendríamos que valernos de ese principio cuando en realidad el poder no lo tiene el rey, sino el pueblo debería ser el que decida qué gobernante queremos tener? Esos son los principios de la Ilustración, cuando ya en el siglo XVIII ya pues llegamos a un dominio total de la razón.
porque con el humanismo empezamos, ¿no? Con esta idea de razonar, de liberar nuestra mente, pero ya en el siglo XVIII eso se consolida como parte de la mentalidad del hombre a nivel universal, ¿no? Todos tenemos esta idea de que todo se explica por medio de la razón y nada que ver por la religión. Ya en estos tiempos, ya los que quieren ser religiosos se respeta, pero ya la ciencia es la que mueve todo. Entonces, como les repito, chicas, para el siglo XVI, XVII, cuando se da el absolutismo, número uno, tengamos claro que ya no es como antes en la Edad Media, que realmente Dios a través de la religión estuvo por encima de los reyes, de los señores y de toda la población, obviamente. Y no lo confundamos con el siglo XVI, XVII, que por una cuestión de conveniencia, para poder mantener reprimida a los súbditos, los reyes utilizaban esta facha de que su poder venía de Dios. Y de esta manera, pues, si yo te digo que mi poder viene de Dios, tú ya no puedes criticar eso, porque si tú criticas eso, sería como criticar y cuestionar al mismo Dios. Entonces, por eso es que ellos se esconden bajo esta idea de providencialismo, que justamente, pues, por ahí también hay teóricos, ¿no? Que van a asegurar tal cosa, pero todo es por un tema de conveniencia y de búsqueda de poder político, más que, o sea, eso es lo que mueve, ¿no? Muchas cosas que se han dado en la historia. Ya, chicas, ¿qué más? Ya, ya me sí entendí la diferencia, pero es que justo estaba resolviendo esa pregunta y, o sea, dice providencialismo, o sea, refiriéndose a las monarquías absolutistas, dice providencialismo a través de la exaltación laica del rey. ¿A qué se refiere? O sea, exaltación laica del rey, o sea, que el rey separa, este, yo supongo que eso sería falso, porque providencialismo ¿Qué solamente como tal, pregunta es? ¿En cuál pregunta? una pregunta del siglo pasado. Ah, ya, porque quisiera que me la leas toda, porque si no, no voy a entender muy bien todo el ¿Sí? contexto de la pregunta. A Ya. ver. A ver, espérate. Me dices que es del ciclo anterior, ¿no? Sí, A ver, déjame, porque yo se supone que tengo acá yo guardo todos los archivos, espero tenerlo. A ver. sí, Mm, no, no entendí esa pregunta porque Ay, justo no. claves, que justo se decide por eso. No guardé, mira, que estoy muy piña, que digo, no las guardé, no sé, siempre guardo todas, pero ¿por qué no las guardé? Si van pensando en otra pregunta, si por acá encuentro el archivo bien, no sé si tienen una pregunta más, mientras veo si por aquí tengo el otro archivo. No, creo, mm, Mm, no, no lo veo. Pero bueno, si ustedes me dicen de exaltación laica del rey, en función del providencialismo, me dicen, ¿no? ajá. ¿O cómo era? A ver, Sí, o sea, repítemelo. solamente me dice como que una de las características de las monarquías absolutistas y me pone para poner verdadero o falso, ¿no? Y sale providencialismo a través de la exaltación laica del rey. O sea, providencialismo sí es, pero exaltación laica del rey, ay, no, se cortó. Entonces, sería falso el párrafo. ¿Escuchan? Ay, no, no le escuché, mis. Ahora sí me escuchan. Y ahora sí. Ya. Si dice providencialismo, tendría que decir providencialismo, exaltación del rey por medio de la religión. Y ahí sí estaría bien. Pero exaltación laica no, porque está contradiciéndose. Providencialismo, la palabra providencia, Dios, lo divino. Entonces, no, pues sería falsa esa afirmación o le sale a ustedes como correcta. No, no tengo las respuestas. Es que como Ya, ya pero había debería estudiado, salir falsa. Falsa debería salir esa, debe ser. ya mis, voy a poner falso. Ujú. Sí, 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 debe ser falso. La última pregunta es sobre características del Renacimiento. Una de las Ya. principales es que básicamente están inspiradas en lo clásico, ¿no? En la cultura clásica, Claro, en todo eso. Pero acá también me pone, integra lo profano y lo religioso. Eso claro. también. Ya, a ver, eso lo vas a entender tú viendo directamente las obras. Déjenme que abra el archivo de la semana 9 para que vean ustedes directamente en las obras y ahí se van a dar cuenta.
Ay, no, es la semana 8. Ay, me estoy confundiendo, no sé por qué he abierto la semana 9. Es la 8 y ya la tengo abierta aquí. Ay, Semana ¿qué me 9, pero pasa? todavía nos falta estudiar. Sí, 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 sí. Aquí, Vamos a terminar con semana aquí, 8. aquí. Ya, mira. Vamos a tomar como siempre tomo como ejemplo el David, porque el David es el mejor ejemplo para que entendamos esto. Voy a ponerlo hacia adelante, hacia el frente. Ya. El David es una de las más grandiosas obras de Michelangelo Buonarroti, ¿verdad? Es una escultura de mármol. Es gigantesca, creo que mide algo de 5 o 6 metros. Y el David, ¿ustedes saben a quién hace referencia? No. Bueno, ahí está, pues. El David hace referencia a un personaje bíblico, el famoso, este jovencito llamado David, que era un muchachito que se enfrentó al gigante Goliat, ¿ya? No sé si han escuchado ese relato ustedes de la Biblia. Parece que no. Ya, bueno. O sí, más o menos. Sí. Mm, Ya. Entonces, yo también lo vi hace mucho tiempo esta historia bíblica, o la leí por ahí un pedacito, ¿no? Que el gigante Goliat era como que el guerrero más fuerte de los filisteos, ¿no? Entonces, los filisteos eran un ejército que tú a ellos los derrotabas fácilmente, pero cuando salía este gigante, pues el gigante a todos amenazaba con su gran tamaño hasta que el pequeño David se puso enfrente de él y el gigante se rió, ¿no? Como este chaparrito jovencito me va a derrotar a mí, que soy un tremendo hombre, ¿no? Fuertote, grandote. Pero el jovencito David terminó matándolo porque le lanzó una piedra, creo que fue con su onda, ¿no? Le lanzó una piedra que en la 100 y el gigante lo mató, pues cayó el gigante. Entonces, este relato bíblico sirvió de inspiración a Michelangelo, porque este David hace referencia a este David de la Biblia. Pero aquí pues claramente nos damos cuenta que los renacentistas, los artistas del Renacimiento, van a utilizar de inspiración a la religión. Porque si tú me dices, profesora, el David es un personaje de la Biblia. La última cena es Cristo con sus apóstoles. Tenemos acá la pintura de la creación de Adán, ¿no? La creación de Adán y Eva, el primer hombre, la primera mujer, es otro relato de la Biblia que está en el Génesis. Aquí tenemos la piedad, que es nada más y nada menos que la Virgen María. Entonces, profesora, acá hay un montón de cosas religiosas de la Biblia. Es cierto, pues, porque eso fue lo que les dije hace rato. Cuando se da el humanismo y el renacimiento, ¿no? Llega la edad moderna, se cuestionan cosas, se separa la religión de la política, ¿no? Pensamiento laico, se critica el teocentrismo, se critica la escolástica, pero en ningún momento te están diciendo que tú pierdas o dejes tu fe hacia la religión. O sea, no te están diciendo eso. Lo que te están diciendo es que tú, entre la razón y la fe, primero pongas tu razón y ya después tu fe. Y que la religión no la combines, que la religión no la uses para explicarte las cosas que ocurren a nivel político, social o económico. Te están diciendo de que la religión solo tiene que explicarte las cosas religiosas, las cosas de la fe. Solo tienes que usarla para eso, pero no para el resto de tu vida. Entonces, como vuelvo a repetir, la religión no la desprecian ni buscan eliminarla, solamente buscan hacer una separación de la vida terrenal del hombre con la vida religiosa y que obviamente pues la fe esté por debajo de tu razón. Por eso tú vas a darte cuenta que muchas de las obras del Renacimiento son de motivos religiosos, pero a la vez que son de motivos religiosos, también están relacionados con motivos profanos. ¿Lo profano qué cosa es? Lo profano es aquello que no está relacionado con la religión, pues. Lo profano es aquello que está relacionado con la vida terrenal, con la vida que tú y yo tenemos, que no es nada sagrado, que es no sé, lo laico, se podría decir, ¿no? Lo profano, lo laico, lo que no tiene nada que ver con la religión. Entonces, en el David vemos un personaje bíblico, pero lo vemos desnudo. Y si yo te digo, está desnudo, ¿tú me vas a decir que eso es un elemento religioso? No, me vas a decir, profesora, desnudo es un elemento profano, no es religioso. El David muestra una belleza excepcional.
¿Tú crees que el David de la Biblia muestra un jovencito así con esos músculos, cuerpo esbelto, que parece que fuera al gimnasio, nariz respingada, rubio, de ojos claros? El David de la Biblia no sería de este prototipo porque estamos hablando de otro tipo de pueblo también. En cambio, este David tiene el prototipo de belleza griego, ¿no? Los valores estéticos griegos, que es otro elemento profano, que no tiene nada que ver con la religión. El David de la Biblia es un David pequeño, un jovencito todo delgadito, ¿no? O sea, su apariencia de debilidad es lo que se da. En cambio, este David se le resalta colosal, grande, magnífico. Entonces son otro elemento profano más. Entonces te das cuenta cómo, nomás a través del David, hemos identificado que se cumple esta idea de que se relaciona lo religioso también con lo profano. ¿Entendieron, chicas? Sí, sí, Miss, ya está. Ya, Con eso perfecto. ya entendimos todo. Muchas Ya, gracias. chicas. Listo, pueden retirarse. Yo voy a seguir acá una hora más porque voy a ir haciendo la clase de la semana actual y ya cualquier cosa, si quieren, entran hasta la 1 estoy. Ya, listo, chicas, Ya, gracias. gracias. Igual. Ya, bye bye, chicas. Bonito día. Vamos a continuar la clase con la semana 9, que corresponde a la semana actual, la invasión española y el virreinato del Perú. Es una clase de historia del Perú y comenzar con el tema relacionado con la colonización española en las Antillas, ¿sí? Bien, nosotros sabemos que hacia el siglo XV se da este acontecimiento de la toma de Constantinopla, la cual va a generar todo un cambio respecto a la ruta comercial de Constantinopla, que por mucho tiempo fue utilizada por los comerciantes europeos, ¿no? Para trasladarse hacia Oriente, no solamente por un tema de llevar mercancías, sino también para poder comprar, ¿no? Muchas mercancías valiosas de la parte de Oriente. Entonces, esta ruta de Constantinopla, al ser bloqueada, ¿no? Por la llegada de los turcos, va a generar una necesidad inmediata de buscar rutas alternas. Ahora, hay que aclarar de que esto no es algo que comienza ahí nada más, ¿no? En el siglo XV. Esta necesidad de encontrar más rutas comerciales siglos antes, desde el siglo XII, XIII, XIV. ¿Y por qué? ¿Por qué existe esta necesidad? Porque la clase comercial europea necesita, ¿no? Consolidar su actividad comercial y para ello, pues, hay una necesidad de rutas comerciales que te puedan llevar de manera más rápida, ¿no? A diferentes puntos donde tú vas a querer buscar mercados, materias primas, ¿no? Mercancías. Entonces, esta necesidad ya se venía dando desde tiempo atrás, pero con la toma de Constantinopla de alguna manera se aceleró. También en esta época, ¿no? Hacia el siglo XV, hay inventos que van a ser perfeccionados y que van a servir a la causa de digamos, de las, ¿no? Viajes y de estas expediciones que se van a dar. Un primer invento, por ejemplo, es la brújula, ¿no? Que fue perfeccionada por los italianos y que en el mar te lograba, pues, orientar porque te indicaba el norte. Lo otro es el astrolabio, el sectante, las carabelas, ¿no? Que son estas embarcaciones ligeras, movidas con velas, y la cartografía también, ¿no? Que fue una disciplina que ayudaba a representar la superficie terrestre a través de mapas y de cartas. Y estos primeros mapas que se diseñaron fueron los famosos portulanos y fueron pues obra de los italianos, ¿no? De los navegantes italianos que van a utilizarlas para sus largos viajes. Entonces, tenemos, ¿no? La toma de Constantinopla, tenemos los inventos y como, digamos, causa general, lo que los europeos quieren es la expansión del comercio, ¿no? Eso es lo que ellos quieren. De estas expediciones, los pioneros, los primeros son los reinos de España y de Portugal, que están ubicados en la península ibérica, y que justamente esa posición geográfica es lo que les permite una ventaja, porque tienen todo este dominio del mar a su disposición y tienen una experiencia marítima que es ventajosa frente a otras naciones de Europa.
Entonces son los portugueses, son los españoles quienes van a empezar y por supuesto a nosotros nos interesa más, ¿no? Ver el caso de los españoles, porque sabemos que vamos a terminar convirtiéndonos en parte de su imperio. Entonces, para el año 1492, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los famosos reyes católicos, van a escuchar la propuesta, este proyecto presentado por este navegante italiano llamado Cristóforo Columbus y Cristóbal Colón, ¿no? Presenta no es plana, sino redonda, ¿no? Lo cual fue, pues imagínate en la época, ¿no? Que te vengan a decir algo que tú por mucho tiempo has creído como correcto y que te vengan a decir que no es así, generó pues mucha sorpresa, mucha crítica, desconfianza, pero los reyes católicos decidieron apoyarle y darle el permiso, el cual es la capitulación de Santa Fe, entendido como un acuerdo en donde Colón va a tener ciertas obligaciones y la corona española también se compromete a otorgarle pues ganancias y títulos, ¿no? Ese fue parte del trato, se podría decir. Tú, Colón, tienes que explorar territorios que nos generen ganancias a nivel del comercio y a cambio vas a recibir el 10% de esas riquezas que puedas descubrir y te vamos a entregar títulos de nobleza, ¿ya? Entendiendo que para la época el hombre le hacía rico, influyente, eran dos cosas, la posesión de la tierra y la obtención de títulos nobiliarios. Así sea el menor título, ¿no? El título más, digamos, simple, inferior, ya te daba una superioridad ante los demás. Es como estos tiempos, ¿no? En estos tiempos muchas personas estudian porque quieren obtener títulos académicos, ¿no? Si yo logro ser un licenciado, un magíster, un doctor, resalto en la sociedad porque tengo una vida intelectual y mis títulos académicos respaldan, ¿no? Mi prestigio, no sé, mi trayectoria. En la edad moderna no existen los títulos, bueno, existen sí, pero digamos que todavía no está en su apogeo, ¿no? Esta ambición por tener, ¿no? Estos títulos que a nivel de los conocimientos, a nivel de las ciencias, ¿no? Te den una ventaja. O sea, no existe esa idea, esa ambición. Lo que existe es la ambición por tener títulos a nivel nobiliario, ¿ya? Y pues vemos a Colón en estos 4 viajes. Ya sabemos que en el primero de ellos se dio el descubrimiento de América, cuando Colón, pues, ¿no? Al partir de este puerto de Cádiz, Colón logra cruzar el Atlántico. Colón cuando llega a América el 12 de octubre de 1492 pensó que estaba en India, por eso nos llamó a nosotros indios. Colón no fue bien recibido, va a sufrir ataques por parte de los pueblos nativos, ¿no? Que lo van a ver a él como un enemigo. Colón va a cometer actos también que después va a tener que responder por esos actos, ya que sus enemigos políticos lo van a acusar de haber causado la muerte aquí de, ¿no? De los pueblos aquí nativos. Y Colón pues va a pasar muchas cosas, ¿no? Inclusive va a estar en prisión, va a salir libre, ya no va a tener financiamiento. Colón va a regresar después, ¿no? De varios años a su tercer viaje, ¿no? Han pasado 5 años, del segundo al tercero han pasado 5 años, lo cual indica que Colón en todo ese tiempo que hizo, ¿sí o no? Lo que hizo fue que estuvo en la cárcel y cuando salió ya no tuvo apoyo. Colón tuvo que buscar sus propios mecanismos de financiamiento y regresó por un tercer viaje, luego por un cuarto viaje y eso fue todo. Colón murió después en España, nunca le dieron los títulos que le prometieron y Colón murió pobre sin saber que había descubierto nuestro continente. ¿Sí? Después de Colón, del descubrimiento de América, pues nuestro continente se popularizó, ¿no? Comenzando por el nombre, ¿no? Gracias a Américo Vespucio, un cartógrafo portugués que llegó acá a América, comenzó a hablar de estas tierras, ¿no? Y luego, pues, en honor a él,
se le dio el nombre de América a nuestro continente. Bueno, eso no es lo importante, sino lo importante es la conquista del Tahuantinsuyo. Em, Pizarro, Francisco Pizarro, llegó a América como muchos otros más. No fue el único, ¿eh? Muchos más llegaban con las mismas ambiciones. ¿Y sabes cuáles son esas ambiciones? Son ambiciones por obtener riquezas, fama y popularidad. Es lo que buscan estos conquistadores, estos españoles que van a venir a nuestro continente. Primero hay que entender que Panamá fue fundada como una ciudad, ¿no? Mediante, pues, estas capitulaciones, la capitulación de Burgos. Panamá fue, ¿no? Fundada como una de las primeras ciudades aquí en Centroamérica. Y Panamá con el tiempo se convierte pues en un lugar de poder político, de operaciones políticas sería la palabra más exacta. De tal manera que todos los españoles que venían aquí llegaban a Panamá y a partir de Panamá realizaban expediciones tanto al norte como al sur. Ahora, estas expediciones, ¿por qué son? Son porque hay rumores de que hay un reino rico en oro y plata. Pero ¿dónde está ese reino, sí o no? ¿Está hacia el norte? ¿Está hacia el sur? ¿Está cerca? ¿Está lejos? Eso no se sabe. Lo único que se sabe es que hay rumores de que existe. Hacia el sur, decían, ¿no? Entonces, Pizarro, como era un hombre ambicioso, va a buscar, ¿no? La manera de ser el primero en llegar a ese reino rico en oro y plata. ¿Ya? Él va a querer ser el primero. Para tal motivo, Pizarro se hace amigo del gobernador de Panamá, que es Pedrarias, ¿no? Pedro Arias Dávila, y se une a un tal Diego de Almagro para realizar este primer viaje. En el primer viaje van a explorar, van a llegar hasta la zona de Colombia, y aquí les fue muy mal. O sea, todos los lugares donde fueron llegando ellos recibieron ataques, ¿no? Se les acabó también las provisiones. Almagro inclusive se quedó tuerto porque él perdió un ojo. Entonces no les fue bien, fue un fracaso. Luego del primer viaje, ellos regresaron a Panamá. Y es aquí donde ellos oficializan su empresa, la famosa empresa de Panamá. La hacen formal, ¿no? En el año 1526 y aquí tenemos la designación de las responsabilidades que cada uno va a tener. Comenzando por Pizarro, que va a ser el capitán de la expedición. Diego de Almagre, que va a ser el proveedor de los pertrechos y armas de guerra. Hernando de Luque, que va a ser la persona que ponga el dinero, pero dinero que no era suyo, porque ya todos nos enteramos de que era dinero de un conquistador llamado Gaspar de Espinosa. Entonces ahí tú ya tienes a 4 socios, ¿ah? Pizarro, Almagro, Luque, que viene con Gaspar de Espinosa, que es el que realmente da el dinero, y un quinto socio también es considerado Pedro Arias Dávila, que es el gobernador de Panamá. ¿Por qué es importante mencionar a Pedrarias? Porque Pedrarias, al ser el gobernador de Panamá, él es el que te va a dar el permiso para que tú vayas a estas expediciones. Si Pedrarias no te diera el permiso, tú tendrías problemas para poder iniciar las expediciones. Ahí está la importancia. Y Pedrarias era muy amigo de Pizarro. Para el segundo viaje, Pizarro y Almagro van a tener el apoyo de Bartolomé Ruiz, un piloto que se integra, ¿no? En este segundo viaje y lo hace con su propia embarcación. De tal manera que mientras Pizarro y Almagro iban por tierra, Bartolomé Ruiz iba por mar. Entonces, vamos a ver que en cuanto a Pizarro y Almagro, se les va a ocurrir este famoso incidente de los 13 del gallo, que ya se ha vuelto una historia pues así como que muy popular, muy conocida. Chicos, antes de continuar voy a ver si en la sala hay alguien, no vaya a ser que haya alguien que ha entrado por alguna pregunta. A ver. Vamos a ver si hay alguien por aquí. Ay, se me pone. Creo que estoy. ¡Ah! Uy, no, ¿estoy sola o cómo es esto? Esperando que se unan otros usuarios.
A ver, quiero ver cómo es esto. Sí, ¿no? Estoy sola. Ya, todo correcto. Ya, todo correcto. Entonces continuamos con la clase. No, no hay nadie. Ya. A ver, continuamos. Se va- Entonces decíamos que en la isla del Gallo, ubicada en el actual Ecuador, llegaron los expedicionarios al mando de Pizarro y todos estaban muy cansados, y algunos enfermos, y no habían pues ya medicinas ni tampoco comida. Entonces hay que entender que por más que los españoles conquistadores nos caigan recontra mal, ¿ok? Y que pues obviamente no nos interese si la pasaron mal o bien, hay que entender que son hombres como nosotros, ¿no? Y ellos al llegar acá dejaron a sus familias en España, todo por ambición, obviamente, pero son humanos y sintieron miedo, sintieron cansancio, les fue muy mal, muchos murieron, nunca lograron regresar, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver que cuando llegan a la isla del Gallo, están mal, están muriendo, se podría decir. Entonces, los españoles quieren regresarse, pero Pizarro no quiere, porque regresarse sería pues como perder todo lo que habían ganado hasta ese momento. Entonces Pizarro se negaba y se negaba hasta que ya no pudo pues ya detenerlos más, por así decirlo, y Pizarro tuvo que acceder a enviar a una persona para que regrese a Panamá y esta persona pues lo que hace es ir a pedir ayuda a Panamá. Cuando esta persona llega a Panamá, ya no está Pedrarias. Pedrarias ha sido asesinado y quien está en su lugar es Pedro de los Ríos, una persona enemiga políticamente de Pizarro que para causarle pues un golpe político, ¿no? Pues esta persona envía a alguien a rescatar supuestamente a los españoles que estaban ahí pues abandonados y muriendo. Cuando llega esta persona enviada por Pedro de los Ríos a la isla del Gallo, pues Pizarro les dice a todos los ahí presentes que aquellos que decidieran regresarse a Panamá, y que trazó inclusive, ¿no? Trazó con su espada una línea en el área y les dijo, los que cruzan la línea y se van hacia Panamá, se van a hacer pobres. Y los que cruzan la línea y se van hacia el sur, van a ser ricos. Entonces, con esas palabras, la gran mayoría se cruzó para la parte de regresar a Panamá y solamente 13 eh, siguieron con Pizarro. Y esos 13 son los que van más adelante, van a ser conocidos como los 13 del Gallo. Bueno, entonces esa es la historia de los 13 del Gallo, ¿ok? Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es lo que pasó en la parte de Bartolomé Ruiz. Cuando Bartolomé Ruiz estaba avanzando con su embarcación a la altura de la parte de Tumbes, ¿no? Divisa una balsa de indios tayanes y estos indios de metiches, ¿ok? Les dicen a Bartolomé Ruiz que hacia el sur sí hay un reino rico en oro y plata. Entonces, eso para la historia, eso significa la confirmación de la existencia del Tahuantinsuyo, que ocurre en el segundo viaje. Los españoles regresan a Panamá y ahí deciden ir a pedir la autorización de la corona española. Porque si no la piden, ¿qué puede pasar? Lo que puede pasar es que España no reconozca las ganancias que ellos puedan obtener y pues pierdan todo. Entonces deciden por estrategia ir a España. Pizarro va a España llevando regalos con el fin de, pues, con el objetivo de entrevistarse con el rey Carlos I. El rey Carlos I no estaba presente,
Y al final, Pizarro se reunió con la reina Isabel de Portugal, quien le da la autorización en lo que se conoce como la capitulación de Toledo. Y además se hizo el reparto de los títulos, en donde Pizarro saca ventaja sobre Almagro y Luque porque le van a entregar un sueldo mucho más alto y muchos más títulos, mientras que Almagro, que fue el que principalmente se quedó muy resentido por esto, pues Almagro recibe un sueldo menor que el de Pizarro y solamente un título que era pues de hidalgo. Muy bien, cuando Pizarro regresa a Panamá, trae sus 4 hermanos. ¿Ya? Estos son los hermanos que más adelante van a participar en lo que se conoce como pues las guerras de los encomenderos y van a tener participaciones, ¿no? Durante lo que fue la conquista. El tercer viaje, como tú ya sabes, es el viaje de la conquista del Tahuantinsuyo. Y para no quedarnos mucho tiempo acá en esta parte, ya todos sabemos que cuando los españoles entran por Tumbes, ¿no? Acá a Perú, inmediatamente se enteraron de la guerra civil que hubo entre Huáscar y Atahualpa. Y además se enteraron de que el ganador fue Atahualpa y que además se encontraba en Cajamarca ahí, pues relajándose, por así decirlo. Y que su hermano, el otro perdedor, Huáscar, estaba en el Cusco prisionero. Y no por mucho tiempo, porque todos sabemos que Pizarro ahí nada más mandó a matar a Huáscar pensando que podía unirse a estos que estaban recién llegando. Entonces, Pizarro, ¿no? Llega a Cajamarca para entrevistarse con Atahualpa, ¿no? Previamente había solicitado una entrevista con el Inca Atahualpa, el cual se va a dar en la plaza de Cajamarca en 1531. Aquel día los españoles dicen que tendieron una trampa o una estratagema para poder de alguna manera sorprender al Inca Atahualpa, lo cual fue así, ¿no? Porque sabemos por las crónicas que el Inca Atahualpa se presentó a la plaza totalmente indefenso, y decimos indefenso porque no estaba con sus ejércitos, mientras que los españoles estaban totalmente, pues, acompañados por pueblos que eran enemigos de los incas, ¿no? Aquí dentro del territorio del Tahuantinsuyo. Y fuera de eso, los españoles habían traído indios de la zona de Centroamérica. Entonces los españoles tenían todo un plan. Todos estaban escondidos alrededor de la plaza y solamente quien estaba ahí dando la cara era Vicente Valverde. Al final de ese día, Pizarro capturó a Atahualpa y tras ello, como tú ya sabes, viene pues lo que es el rescate, en donde Atahualpa promete entregar 2 cuartos de plata, 1 cuarto de oro, hasta donde alcance su mano levantada, lo cual Atahualpa después de varios meses logra cumplirlo, ¿no? Porque imagínate, para recaudar todos esos tesoros tuvieron que pasar bastantes meses. Y finalmente, cuando ya los españoles cobran el botín, los españoles igual juzgan a Atahualpa. Lo juzgan de una manera, obviamente, pues, descabellada, ¿no? Porque ¿cómo puede ser que te juzguen con leyes que no corresponden, ¿no? A tu cosmovisión, a tu entendimiento? O sea, te juzgan por cosas como tú eres polígamo. O sea, estás casado con muchas mujeres, lo cual para ti no es un delito, ¿sí o no? Porque así es como, pues, se entiende la vida en el incanato. Tú eres el idólatra, o sea, adoras al sol. Tampoco es un delito, porque nosotros adoramos al sol, la luna, el rayo, las piedras, las cuevas, los humanos, los muertos, todo adoramos. Entonces lo juzgaron de esa manera y entonces lo encuentran culpable y lo van lo ordenan su ejecución a través de la hoguera. Pero Atahualpa no quiso morir en la hoguera y le cambiaron la pena por el garrote con una condición. ¿Cuál es esa condición? De que se bautice, ¿ya? De que se bautice. ¿Y qué creen? Pues Atahualpa se bautizó, ¿ok? Se bautizó al cristianismo y lo van a ejecutar con el garrote. Después, solamente para ir, ¿no? Hacia lo que, bueno, sigue después. Hagámoslo como lo que decir, ¿no? Decir las personas de una manera totalmente, pues, equivocada, ¿no? O sea, la frase dice así, ¿no? ¿Cómo es posible que un grupo, un puñado de españoles hayan podido derrotar un imperio de 10 millones de habitantes?
Eso es totalmente equivocado, ¿no? Esa afirmación, porque el incanato nunca fue un imperio de 10 millones de habitantes como tal, ¿no? Como se quiera de entender. ¿Por qué? Porque el incanato fue aquel imperio en manos de los incas. Y los incas eran pues los cusqueños, ¿no? Eran aquella dinastía del Cusco. Esta dinastía, ¿no? Estas familias cusqueñas extendieron su poder conquistando a muchos pueblos y así se formó pues el Tahuantinsuyo. Dentro de todos estos pueblos que fueron conquistados y que no son incas, ¿no? De profesora, entonces, ¿qué son? Pues los pueblos que fueron conquistados por los incas son exactamente eso, pues son pueblos conquistados por los incas. Justamente por eso siempre resaltamos cuando hablamos de los incas de que el incanato fue un estado multiétnico y pluricultural, porque estamos hablando de que fue un imperio conformado por miles de etnias, todas ellas que estaban sometidas a los incas. Entonces, eso de que fue un imperio de 10 millones de habitantes es falso. El incanato estaba en manos de los incas y los demás pueblos estaban sometidos por los incas y muchos de ellos estaban pues descontentos con esa situación y querían rebelarse. Y cuando llegaron los españoles, estos pueblos pensaron que uniéndose a los españoles podían rebelarse y obtener su libertad. Entonces tenemos como primera causa de la caída del Tahuantinsuyo. Ahí es la primera causa, o sea, es la más importante, ¿ya? La segunda causa es la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, que más que una guerra civil, tienes que verlo como el enfrentamiento entre las panacas. Las panacas, pues, que eran las familias de los incas gobernantes, y estas panacas estaban deseosas de poder, porque querían recuperar, ¿no? Ese dominio. Entonces, entre ellas siempre, siempre se enfrentaban cuando había que elegir al nuevo Zapa Inca. Y eso fue lo que motivó la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Entonces, ahí tenemos la segunda causa y la tercera causa es la alianza que los españoles consiguieron con diferentes pueblos, no solamente aquí al interior del incanato, como los huancas, como los chancas, los chachapoyas, los chimú, los tayanes, ¿no? Sino también fuera del territorio del Tahuantinsuyo. Y descartamos las siguientes causas, ¿ya? Estas causas sí ya son ya sin base científica. Si tú me dices, profesora, los españoles ganaron por un tema de superioridad racial, nada que ver, falso de los falsos. Los españoles ganaron por la religión, su Dios era más poderoso que el de los nuestros, recontra falso. Los españoles ganaron por una superioridad militar. Eso no resulta del todo falso, pero hacer la aclaración de que las armas de fuego de los españoles, ¿no? Los arcabuces que trajeron, pueden ser un factor sorpresivo. O sea, en un primer momento te asusta porque desconoces eso, te intimida el sonido que genera, pero después ya no, el factor sorpresa se pierde. Y si me haces la comparación de un arma de indígena y el arma de fuego de los españoles, hasta podríamos decir que el arma de nosotros era más letal. ¿Por qué? Porque esos arcabuces los usabas y tenías que esperar un cuarto de hora para que los vuelvas a usar. Y hasta eso los incas venían con sus garrotes, con sus macanas y te reventaban la cabeza con un piedrón, porque esas macanas eran de piedra, ¿no? Sus porras eran de piedra, o desde los cerros te lanzaban sus galos, que eran unas bolas gigantes de piedra, o simplemente te agarraban a hondazos. Entonces no me vas a decir, pues, no, que sus armas eran más letales. Un factor sorpresivo, sí, pero más letales y como una causa no lo es. ¿Cuáles son las consecuencias de la caída del Tahuantinsuyo? Eh, Dominación española, que inicia acá, destrucción del imperio incaico y colapso demográfico indígena, ¿sí? Porque el colapso demográfico viene por las epidemias. Las epidemias fue lo que más muertes causó cuando llegaron los españoles. No solamente la viruela, que es la más conocida, sino también pues la gripe, el sarampión, lo que es la peste y más enfermedades, ¿no? Muchas más enfermedades que fueron letales, ya que no teníamos nosotros los anticuerpos para tales, ¿no? Para tales enfermedades.
También otro problema, otro motivo fue el hambre, los trabajos forzados a través de la mita, ¿no? Las guerras, la explotación, ¿no? Laboral, o sea, todas esas causas se suman para explicar por qué en el siguiente siglo el 90% de la población indígena murió, ¿no? Y fue motivo por el cual se inició este comercio para traer a los habitantes de África aquí en calidad de esclavos, ¿no? Bien, entonces, después de que los españoles han ejecutado Atahualpa, los españoles van a ir rumbo al Cusco para saquear y obtener su botín. Y para eso van a elegir a un inca como nuevo rey. Y este inca es Túpac Hualpa, conocido como el primer inca títere. El nombrar a un inca como aliado de los españoles es estratégico, porque de esa manera vas a demostrar a los pueblos, ¿no? De que tú no estás en contra del poder de un gobernante nativo, indígena, sino lo que está pasando acá es que tú pues has intentado, ¿no? Conciliar con los incas, pero no se ha logrado. Pero tú estás a favor de un rey que sea pues, digamos, representativo, ¿no? Para la forma de gobierno que ellos entendían, ¿no? Entonces, junto a Tupac Hualpa, los españoles pasan por Jauja, que va a ser fundada como la primera capital del Perú. Después nombran a Manco Inca porque Tupac Hualpa murió, entonces Manco Inca es elegido como el nuevo Inca, ¿no? Inca títere. Y con Manco Inca llegan hasta el Cusco y lo saquean, ¿no? El Cusco fue saqueado por los españoles y ya después aquí comienzan los problemas entre los propios españoles, entre los propios conquistadores y damos paso a las guerras civiles. Bueno, los conquistadores Pizarro y Almagro, cada uno toma su camino. Francisco Pizarro viene a Lima, la cual la convierte en la nueva y definitiva capital del Perú, 18 de enero de 1535. Y Pizarro, pues, y más que Pizarro, los españoles comienzan con la creación de las encomiendas. Mira, para entender la encomienda hay que entender una cosa. Cuando los españoles llegan, cuando los españoles llegan, ellos van a venir a América con el concepto, o bueno, con la idea de que ellos son unos caballeros, o sea, ellos van a llegar con la mentalidad de caballeros medievales, con la mentalidad de cruzados. O sea, ¿cuál es esa mentalidad? Número uno, ellos van a venir aquí a América y todo lo que hagan lo van a justificar a través de la religión. Lo mismo que hicieron los cruzados cuando fueron ¿no? A Oriente a supuestamente recuperar el Santo Sepulcro, ¿sí o no? Fueron en nombre de la religión. Entonces, cuando llegan acá los españoles van a venir con esa mentalidad de que todo lo que ocurra acá va a ser en nombre de la religión. Número dos, esos caballeros o esos españoles que van a venir, vienen y lo que van a hacer es utilizar la guerra como medio para lograr sus objetivos. Ellos no van a venir a conversar ni a formar alianzas, no, ellos van a venir por medio de la guerra a dominarnos. Por eso que trajeron sus armas, trajeron el uso del caballo, ¿no? Y todos estos factores, sorpresas que diezmaron, ¿no? A los indígenas. Número tres, el español viene a replicar su modo de vida de España. Bueno, si en España yo habito en una ciudad, pues ahora aquí en América también voy a fundar una ciudad, porque lo que estoy haciendo es, pues, replicar la forma de vida que yo conozco. Si yo en España uso la escritura para poder dejar testimonio de alguna información, aquí también yo voy a escribir, voy a usar la escritura para poder informar de lo que pasa. O sea, yo voy a replicar todo. Y en el aspecto económico, si en España la base de la riqueza es la tierra, entonces yo aquí en América también voy a querer
poseer tierras, porque eso es lo que yo entiendo como riqueza, la posesión de tierras. Y las encomiendas son justamente eso, son tierras. Y por último, cuando vienen los españoles, vienen con la mentalidad de que como caballeros que ellos son, ellos a lo único que se dedican es a la guerra. Ellos no se dedican a otro tipo de actividades agrícolas, ganaderas, manufactureras, no se dedican a eso. Para eso van a utilizar la mano de obra indígena. Y de ahí viene la idea de que van a utilizar la mano de obra de la población indígena para explotarla a través de los obrajes, de la mita, a través del trabajo en las encomiendas. Entonces, de eso es lo que va a pasar con la llegada de los españoles, que ellos van a venir totalmente con la mentalidad de caballeros, ¿ok? Ahora, la encomienda es un pedazo de tierra que los conquistadores se las van a repartir en función de su acto heroico de haber venido aquí y habernos conquistado, y además, pues, porque ellos vienen con la misión de convertirnos a la religión verdadera. Entonces, como parte de un premio, de un pago a eso, ellos van a repartirse estas tierras que son las encomiendas. Además, yo tengo ese derecho porque yo a la conquista, yo he aportado algo. Yo soy un conquistador que yo he dado dinero, yo he dado mis caballos, he dado armas, armaduras, qué sé yo, ¿no? Entonces yo, como parte del pago a lo que yo he invertido, yo quiero como ganancia, como premio, como pago, una encomienda. Porque recordemos que la conquista del Tahuantinsuyo es parte de una empresa particular, porque a Pizarro y Almagro, ellos no fueron financiados por los reyes, ellos fueron financiados de otra manera particular. La autorización sí la tuvieron por parte de la corona española, mas no el financiamiento. Por lo tanto, la empresa de la conquista es una empresa particular, donde cada español invirtió algo y en función de esa inversión va a querer recuperar ahora una ganancia, y la ganancia es la posesión de la encomienda. La encomienda necesita ser trabajada, por lo tanto, la encomienda va a incluir la mano de obra de los indígenas. Indígenas que ahora van a ser parte de mi encomienda, yo voy a ser su encomendero y como tal yo me convierto como protector de ellos, como un padre para ellos. Y mi única retribución, pago que yo le voy a dar a ese indígena, ¿sabes cuál es? Pues evangelizarlo. Y eso es mucho, ¿ah? Eso es demasiado. Tú vas a dar tu mano de obra, ¿no? Para mi beneficio y yo te voy a evangelizar. Y evangelizarte es suficiente pago a lo que tú vas a hacer por mí. ¿Y sabes por qué? Porque no hay nada más supremo y no hay nada más, digamos, valioso que el que tú recibas la religión verdadera y alcances la salvación de tu alma. Así que con evangelizarte ya es demasiado lo que estoy haciendo por ti. Entonces, esta es la mentalidad la mentalidad de los españoles, pero el problema viene a la hora del reparto de las encomiendas, porque los almagristas van a hacer, pues, se van a perjudicar porque van a recibir menos encomiendas, mientras que los conquistadores pizarristas van a recibir más encomiendas y ahí comienzan las rencillas entre ellos. Por eso que entre las causas de la guerra de los conquistadores tenemos el control de las mejores encomiendas y también la posesión del Cusco. El Cusco, a pesar que ya no era la capital, seguía siendo un lugar muy importante, porque recuerda que fue la capital de los incas. Entonces los españoles ambicionaban el Cusco, y me estoy refiriendo a Pizarro y a Almagro. La corona española, para evitar algún tipo de enfrentamiento entre los conquistadores, hizo pues esta división, ¿no? Creando estas 4 gobernaciones: la gobernación de Nueva Castilla, la de Nueva Toledo, la de Nueva Andalucía y la de Nueva León. A nosotros nos interesa prestar atención a la gobernación de Nueva Castilla y de Nueva Toledo, porque esas son las gobernaciones que ¿no? fueron asignadas a Pizarro y a Almagro respectivamente. El problema aquí, a pesar de que cada uno tiene su gobernación, es que el Cusco está en el medio, o casi casi en el medio. Entonces, ¿a quién le pertenece, sí o no? Pizarro y Almagro ambos querían la posesión del Cusco. Y
en un primer momento Almagro desistió. Desistió porque sabía que los pizarristas eran más poderosos militarmente que los almagristas. Entonces Almagro decidió ir a recorrer su gobernación. Almagro se la pasó como 4 años recorriendo su gobernación, pero no encontró nada, porque la parte de gobernación que Almagro recibió fue la parte del desierto de Chile, en la cual Almagro solamente recibió el trato hostil de los pueblos, ¿no? Araucanos, mapuches, que Almagro pues salió huyendo de ahí, ¿no? Y no logró nada enfrentarse a Pizarro. La batalla definitiva entre los magristas, ¿no? De entre los conquistadores fue la batalla de las Salinas, donde los almagristas fueron derrotados y además Almagro el Viejo, ¿ya? Que ahora lo vamos a llamar como Almagro el Viejo fue también ejecutado. Más tarde vamos a ver que los almagristas que quedaron vivos, ya que fueron pocos, fueron a Pizarro a su casa aquí en Lima, donde actualmente funciona el Palacio de Gobierno, ahí estaba ubicada la casa de Pizarro, y lo asesinaron, ¿ya? Se dio el asesinato de Francisco Pizarro. Ahora, con eso ya murieron tus dos conquistadores, Diego de Almagro y Francisco Pizarro, pero aquí queda un cachito. Estamos hablando del hijo mestizo de Diego de Almagro, el cual la historia lo conoce como Almagro el Mozo. Almagro el Mozo llega, reclama eh, la gobernación de su padre, ¿ya? Reclama la gobernación de su padre, pero la corona española no lo reconoce, más bien la corona española manda a un comisionado llamado Cristóbal Vaca de Castro. Cristóbal Vaca de Castro le exige al mozo que se subordine ante su poder, pero el mozo no quiso y al contrario, se enfrentó a Vaca de Castro en la batalla de Chupas, en la cual Diego de Almagro el Mozo fue derrotado y ejecutado. Como consecuencia de todas estas guerras, tenemos que tus conquistadores han muerto, no solamente Pizarro y Almagro, sino también la descendencia que tuvo Diego de Almagro. Bien, ante problemas y conflictos que se había generado aquí en América, la corona española, ¿no? El rey de España, Carlos I, decide crear el Virreinato del Perú en el año 1542. Envía al primer virrey, llamado Blasco Núñez de Vela, quien va a llegar a aquí a nuestro virreinato, trayendo consigo las famosas leyes nuevas o nuevas leyes, las cuales son un conjunto de disposiciones que los españoles aquí, los conquistadores, van a tener que acatar, pero que no trajo exactamente un buen recibimiento por parte de los españoles conquistadores. Entre las disposiciones que las leyes nuevas van a indicar, la primera es respecto a las encomiendas. Y acá la indicación es muy clara. La indicación es que los conquistadores españoles ya no pueden seguir repartiéndose encomiendas porque es un tipo de institución que no tiene digamos, la autorización de la corona española. Entonces, tú como encomendero ya no puedes seguir repartiéndote encomiendas, porque a partir de ahora todas estas tierras que tú ves aquí son tierras que le pertenecen al rey de España, porque esto a partir de ahora es su virreinato. Entonces, ya no te puedes repartir más encomiendas y cuando tú te mueras, tu encomienda va a pasar a manos de la corona, o sea, ya no lo vas a poder heredar a tu descendencia. Y si por si eso fuera poco, el indígena, ¿no? Que es tu encomendado, ¿no? El indígena no es de tu propiedad, como lo has estado usando, ¿no? Explotando mano de obra para fines domésticos, ¿no? El indígena no es de tu propiedad. El indígena a partir de ahora es súbdito del rey de España y por lo tanto solo puede rendirle, digamos, algún tipo de explicación, de tributo, ¿no? Al rey de España. Entonces, a partir de ahora ya no lo puedes explotar. Los
españoles encomenderos van a rechazar categóricamente las disposiciones y se van a unir eligiendo a su líder, que va a ser Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro se enfrenta al virrey en la batalla de Añaquito y lo derrota y lo ejecuta, por lo cual el rey de España envía como comisionado pacificador inquisidor a Pedro de la Gasca. La Gasca, al llegar al virreinato, busca el apoyo de los mismos encomenderos ofreciéndoles nuevas encomiendas, a cambio de que traicionen a Gonzalo Pizarro. Los encomenderos, llamados por esta ambición, ¿no?, de que iban a recibir más encomiendas, traicionaron a Gonzalo Pizarro y posteriormente en Jaquijahuana, Gonzalo Pizarro fue derrotado y ejecutado por alta traición a la corona española. Posterior a eso, la Gasca se tuvo que retirar del virreinato, pero antes pues se dio el reparto de la Guainarima. Ahora, la consecuencia de la guerra de los encomenderos es que se estableció el sistema virreinal, porque a partir de ahora ya no van a haber encomiendas, ya no hay encomenderos y ahora va a poder gobernar a través de sus instituciones. La guerra de los insatisfechos es una guerra por parte de aquellos que fueron encomenderos y que ahora están más pobres que, no sé, que cualquiera. ¿Por qué están tan pobres? Porque estos encomenderos, ex encomenderos, han perdido sus encomiendas al enfrentarse a este personaje, la Gasca. Muchos han sido derrotados, se han endeudado, entonces no tienen nada. Y lo único que les quedaba era pues un nuevo reparto de encomiendas. Pero la Gasca lo que les prometió no les cumplió, porque al intentar repartir esta encomienda de la Guainarima, esta no fue suficiente para pues repartirla entre todo el número de encomenderos que llegaban a más de 500. Por lo tanto, pues fue un fracaso y fue algo que más bien motivó a aquellos con más ganas quisieran rebelarse otra vez en lo que se conoce como la Guerra de los Insatisfechos. Además de esto, la corona española estaba comenzando ya de manera más firme a poner pues a que se cumpla la suspensión del servicio personal de los indígenas. Los encomenderos, los insatisfechos se unieron en torno a este personaje llamado Hernández Girón, y quien se enfrentó a la audiencia de Lima en la batalla de Pucará, en donde los insatisfechos fueron derrotados y de esa manera se reafirmó definitivamente el poder de la corona española. La resistencia inca tiene que ver con un suceso donde las antiguas panacas incas, ¿no?, la élite inca, va a intentar recuperar su poder político para volver a establecer el dominio de los incas, ¿no?, el dominio imperial incaico. Quien va a iniciar todo esto es el Inca Man, que en un primer momento fue aliado de los españoles. Él fue un inca títere, ¿no? Así es como la historia los llama. Entonces, fue aliado de los españoles, pero luego se volvió enemigo de ellos porque sintió que se burlaron de él y que lo maltrataron. Entonces, Manco Inca de aliado pasó a opositor, y como el Cusco y Lima eran las ciudades más importantes, pues él va a tratar de tomar un punto a esta llamado Cahuide, y por algún tiempo su rebelión va a tener, bueno, más que rebelión, su resistencia, ¿no?, su asedio va a tener éxito, pero luego va a ser derrotado, y va a ser derrotado por las mismas causas que fue derrotado Atahualpa. Y esas causas tienen que ver con el apoyo que los españoles van a recibir por parte de las mismas etnias que eran enemigos de los incas. Muy bien, cuando Manco Inca es derrotado, él va a trasladar su resistencia, su rebelión a Vilcabamba, ¿ya? Y ahí es donde Manco Inca encuentra la muerte por parte de los almagristas, que lo asesinaron a traición. Más tarde, su hijo Zairi Tupac va a continuar con la resistencia, pero al poco tiempo va a ser digamos, convencido de que reconozca la autoridad de Felipe II como su rey,
y a cambio iba a obtener algunos favores, ¿no? Como algunos enlaces matrimoniales favorables y también tierras, ¿no? Encomiendas en Yucay. Después, Titu Cusi Yupanqui firmó la paz de Acobamba con la única finalidad de que se le reconociera como Inca rey, ¿no? Como rey de Vilcabamba, y a cambio de eso, Titu Cusi Yupanqui permitiera el ingreso de misiones franciscanas a la zona de la selva central, ¿no? Entonces fue como una especie de cambio, ¿no? De un poco de, te reconocemos como rey, pero a cambio, ¿no? Necesitamos que hagas este favor en nombre de la religión. Antes de llegar a Tupac Amaru, hay que también tomar en cuenta que durante la resistencia de Titu Cusi Yupanqui hubo un movimiento de tipo cultural que fue muy difundido en la Sierra Sur del Virreinato, en la parte de Puno, Cusco, Moquegua, en la parte de Huancavelica, ¿no? Toda esa parte de la Sierra Sur se difundió el taquioncoy, un movimiento que se traduce como la enfermedad del cuerpo, la enfermedad del canto, del baile. ¿Por qué? Porque los incas, ¿no? Que predicaban esto, estamos hablando de este personaje llamado Juan Chocne, que andaba todo el tiempo con dos mujeres que representaban a María y María Magdalena, ¿no? En versión indígena, pues estos personajes llevaban la idea de que sus dioses andinos se metían en los de ellos y manifestaban, ¿no? Mensajes, o sea, los hacían temblar. Por eso es que ellos se tumbaban al suelo y el cuerpo comenzaba a moverse, a temblar, ¿no? A bailar de una manera, pues, no sé, inexplicable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que daban a entender con eso? De que los dioses andinos estaban expresando a través de ellos. ¿Cuál es la expresión de estos dioses? ¿Qué es lo que están tratando de quererte decir? Lo que te están diciendo estos dioses por medio de esta enfermedad del cuerpo, ¿no? De canto, del baile, es que la situación en la que están viviendo los indígenas, ¿no? De tanta muerte, sufrimiento, hambre, explotación, esta situación se explica porque ustedes han traicionado, han abandonado a sus dioses locales, andinos. Ustedes han dejado de adorar a sus apus, a sus, de repente, apachetas, malquis. Entonces, los dioses los están castigando a ustedes porque ahora ustedes adoran al dios de los blancos. Ustedes hablan el idioma de los blancos, se visten como los blancos. Si ustedes quieren que sus dioses andinos ya no los castiguen, tienen que volver a la adoración, al culto andino. Por eso que los indígenas frente a los españoles, ellos fingían que se habían convertido al cristianismo, pero después cuando nadie los crucifijos, ¿no? Arrojaban su catecismo y lo que hacían era adorar. Los españoles se dieron cuenta, comenzaron a destruir todo aquel elemento andino que significara, pues, ¿no? Sagrado para los indígenas, y eso se conoció como la extirpación de idolatrías. Ya más tarde, Túpac Amaru I, vamos a observar que se enfrentó el virrey Francisco Álvarez de Toledo y fue derrotado Túpac Amaru I, derrotado y ejecutado de una manera ejemplar, ¿no? Supuestamente para los españoles. Fue ejemplar su ejecución, ya que a Túpac Amaru I lo van a cortar en pedazos y lo van a colocar en distintas partes del Cusco. ¿Para qué? Para que los indígenas, pues, de alguna manera se intimidaran y ya no quisieran volver nunca más a rebelarse. La verdad es que los indígenas nunca se intimidaron con esto, al contrario, eso les dio a ellos mayor motivación para querer continuar con su lucha y comenzó a nacer en los indígenas una idea, la idea de que alguna vez las partes del Inca, ¿no? Se iban a volver a juntar y cuando eso ocurriera,
el Inca iba a regresar a gobernar. Por lo tanto, iba a regresar el Tahuantinsuyo. Entonces, los indígenas por mucho tiempo, estamos hablando de casi 3 siglos, los indígenas vivieron con la idea de que alguna vez un Mesías iba a regresar para acabar con el dolor de todos. Ya estas ideas se les conoce como el mesianismo, ¿ya? El mesianismo es la idea de que alguna vez alguien vendrá a rescatarte y a acabar con el sufrimiento por el que están viviendo. Muy bien, chicos, entonces vamos con otro punto que tiene que ver con el gobierno colonial. El gobierno colonial tiene que ver con las instituciones creadas por la corona española para el gobierno de aquí de América, ¿no? Y vamos a ver primero, antes de ir con el rey y el virrey, vamos a ver a uno de los virreyes más importantes de toda la colonia. Estamos hablando del virrey Francisco Álvarez de Toledo, quien gobernó por un periodo relativamente corto, solamente fueron 12 años, pero para la historia, él es el virrey que más, digamos, es el virrey organizador del virreinato, ¿ya? Él es el organizador del virreinato y además es el virrey que más, digamos, excelente administración tuvo durante su gobierno. O sea, para los españoles, para la corona española, fue el virrey más eficiente, ¿no? De todos los 40 virreyes que nosotros tuvimos en esos 3 siglos, ¿ok? Bien, ¿cuáles fueron las obras del virrey Toledo? Cuando él llega a América, una de las primeras cosas que hace es hacer una visita general por todo el virreinato. Al hacer esta visita, el virrey puede conocer de cerca la vida de los indígenas, ¿no? Qué comen, qué hacen, cómo se visten, dónde viven, dónde están. Y de esa manera, él va a poder tomar acciones más efectivas. Entonces, el virrey Toledo, lo primero que hace es, pues, crear las reducciones. Las reducciones, a ver, permítame, quiero ver si alguien ha entrado a la sala. No, ya. Entonces, el virrey lo que hace es crear las reducciones. Los indígenas habitaban las partes altas, estamos hablando de los cerros, porque para los indígenas estar ubicados en las partes altas era más estratégico, no solamente a nivel militar, que te permite pues estar atento al ataque de algún pueblo enemigo, sino porque además los valles son vulnerables a derrumbes, a huaicos o ese tipo de desastres naturales. Entonces los indígenas vivían en las partes altas. Pero para los españoles eso era un problema, porque si tú querías empadronar a los indígenas o cobrarles su tributo, pues vas a tener que ir a la parte alta y eso va a generar tiempo y desgaste y más trabajo, ¿no? Pérdida de tiempo sobre todo. En cambio, si tú los sacas y los llevas a las partes de los valles, ahí los vas a poder, pues, controlar de manera más eficiente y más rápida. Es por eso que el virrey Toledo creó las reducciones. Entonces, una reducción también se conoce como un pueblo de indios, ¿sí? A nivel económico, el virrey crea lo que es el tributo indígena. El tributo indígena es un impuesto que solamente lo pagan los indígenas, pero hay excepciones. Por ejemplo, los huancas no pagan. Ellos estaban exonerados por el gran apoyo que brindaron a la corona española en defensa de sus intereses. Y tampoco pagan la élite inca, ¿ya? Las panacas, ¿no? Que ahora pues se han convertido en funcionarios con los caciques, pues, ¿no? Ellos tampoco pagan, ¿ok? Solamente pagan, solamente pagan su tributo los indios comunes, conocidos como indios de cédula. Por otra parte, a nivel económico se crea la Casa de la Moneda de Potosí. Ahora, Potosí se convierte en un lugar de suma importancia para la minería porque ahí se va a encontrar este centro minero de plata, ¿no? Que por más de un siglo va a ser explotado
en beneficio de la corona española, convirtiendo a Potosí de ser una villa, pues bueno, no fue una ciudad como tal, pero se convirtió en un lugar totalmente concurrido, de mucha actividad comercial, muy poblado, ¿no? Entonces, muy importante, ¿no? Para los intereses de la corona española. Y ahí se creó esta Casa de la Moneda para acuñar directamente las monedas y también se creó la mita minera. La mita es una forma de trabajo que se hacía desde la etapa de los incas, con la diferencia de que en el incanato tú podías mitar de varias maneras, lo cual era algo que organizaba tu curaca, ¿no? Lo organizaba para que tú algunos días al año pudieras ir a cumplir con ese trabajo que era obligatorio y en beneficio del Estado Inca. Pero el virrey Toledo cambió totalmente la forma de mitar y de manera exclusiva la creó para la minería, o sea, mita minera, exclusivamente. Y como ya hemos escuchado, en esta mina de Potosí, los indígenas pues recibían un trato en el cual la mayoría pues, ¿no? Moría por las condiciones, ¿no? En las que ahí trabajaban, entre comillas, ¿no? A nivel religioso, el virrey Toledo trajo el Tribunal de Santo Oficio de la Inquisición y también pues, no sé, fue el mejor virrey, ¿no? El quinto virrey y el mejor virrey de todos los virreyes que tuvimos en la etapa colonial. Respecto a la organización política, tenemos a las autoridades de España y a las autoridades de aquí de América. Por parte de España tenemos al rey. El rey es la máxima autoridad. Los reyes se dividieron en bueno, los reyes, ¿no? Que nos van a gobernar a nosotros, se dividieron en dos dinastías, los Habsburgo y los Borbones, ¿ya? Los Habsburgo, ahí tienes pues a Carlos I, Felipe II, ¿no? ¿Qué más? Felipe III, Carlos III, pero luego vienen los Borbones, que son reyes franceses, y posteriormente vamos a ver de qué manera hubo pues este cambio, ¿no? En el poder por parte de estas dos casas, de estas dos dinastías. Entonces, vamos a ver también que este rey, sus disposiciones son conocidas como reales cédulas, ¿ya? Esas son las disposiciones que emanan del rey, las reales cédulas, y todo lo que el rey hace, lo hace con el apoyo y con el asesoramiento del Consejo de Indias. El Consejo de Indias es el organismo a través del cual el rey gobierna las colonias americanas, y este Consejo de Indias propone máximas autoridades coloniales como el oidor, el corregidor, ¿no? El Consejo de Indias elabora las leyes de Indias, que son todas las leyes que tienen que cumplirse aquí en América. Y también funciona el Tribunal de Justicia, pero en última instancia. Eso significa que si algún litigio no se podía resolver en América a través de las audiencias, se podía recurrir en última instancia al Tribunal, bueno, al Consejo de Indias, y adicionalmente también se encargaban de juzgar a los funcionarios, como por ejemplo a los virreyes, a través de los juicios de residencia. Eso significa que si un virrey cometía algún acto contrario a la fe católica o también contra el rey, ¿no? Algún tipo de corrupción, ese virrey podía ser juzgado con alguna y como castigo obtener una pena de tipo administrativa. Y como parte de las instituciones coloniales en América tenemos al virrey. El virrey es como decir el rey, pero aquí en América. Tiene todos los poderes, comanda los ejércitos, participa de los rituales de la iglesia, preside la Real Audiencia, se encarga de la hacienda, entre otras cosas. Y el Tribunal de Justicia, ¿no? Tribunales máximos de justicia fueron las audiencias. Fueron 7 durante casi toda la etapa colonial. Solamente en el siglo XVIII se aumentó una más, que fue la del Cusco, y esa fue a causa de la rebelión de Túpac Amaru II, y la audiencia también tenía una importancia de cubrir o reemplazar al virrey cuando el virrey se encontraba ausente, ¿no? La audiencia tenía que tomar las funciones del virrey solamente
de manera temporal cuando el virrey no se encontraba. Bien, entonces vamos a dejar de compartir porque ya terminamos con la consulta. Ya son ya la 1 del mediodía. Entonces ya se ha terminado por hoy, ¿sí? Entonces ya se dejó de compartir y vamos a ya darle salir, ¿ya? Entonces se ha terminado la consulta académica de hoy día, martes 17 de diciembre, y ya nos veremos en una siguiente, bueno, ocasión, ¿sí? Muchas gracias, buenas tardes, bye bye, permiso.